Buenas tardes, queridos radioescuchas. Aquí nuevamente el equipo de The World News. Esta vez estoy solo, esta vez no me acompaña mi querido compañero Dante, pero tenemos como invitada a la gran Gaby Ilan. ¿Cómo estás, Gaby? Es un gusto tenerte aquí, ¿sabes? Como una entrevistada más en esta nueva sección. Hola, ¿qué tal? Pues es un gusto para mí que me entrevisten. Es la primera vez que alguien me entrevista, así que más gusto todavía. Vaya, entonces era un honor entrevistarte, ser las primeras personas que te entrevistamos. Pues antes de empezar la entrevista, nos gustaría comentar brevemente un poco de ti, ¿no? Sabemos que eres guionista de cómics, actualmente trabajas en el cómic de Crack, Una grieta en el muro. Actualmente creo que se publica en Webtoons y también da clases de cómics en su página web, de Gavilán, www.gavilancomics.com, ¿no? Si no mal me equivoco. Así es, así es. Muy bien, para iniciar la entrevista, pues justamente quería preguntarte de este proyecto tuyo, del de Crack, Una grieta en el muro. La verdad lo estuve leyendo y me agradó bastante, ¿sabes? Sobre todo me agradó esta parte que tomaste del CCH Sur, ¿no? Digo, porque yo también soy de CCH, solo que yo soy de CCH Oriente, ¿no? Pero aún así me trae Muy bastante bien. recuerdos, ¿no? Al ver la historia. También, sobre todo, me trajo recuerdos de la facultad. Digo, yo ya acabé la facultad, pero pues aún así hay varias cosas que tanto del CCH como de la facultad me trajeron recuerdos, ¿no? Como esos momentos de antaño que vivía con los compañeros, con los grupos. La verdad me gustó mucho la historia, ¿sabes? Y Ay, qué bueno. justamente, Gracias. no, está muy buena la historia, la verdad, estoy atenta a qué va a pasar con el abogado, a ver cómo le va a ser el director, pero eso es spoiler, mejor no digo nada, que mejor las personas lo vean, ¿no? Sí. Pero justamente quería preguntarte esta parte primero quería preguntarte, vemos que tienes una fuerza de inspiración en el CCH, ¿no? En el CCH Sur, ¿no? Y justamente Así es. queríamos preguntarte, a partir de esto, ¿cuál ha sido tu experiencia del CCH que más te ha marcado? Así que digas, wow, esto me marcó así realmente. Porque se ve que esta Pues historia está muy marcada a ti, ¿no? Con el CCH y todo eso, ¿no? sí, pues básicamente todo lo que está en Crack es lo que más me marcó de mi vida estudiantil en el CCH. Eso, formar un colectivo, ir de viaje, conocer comunidades, solidarizarme. O sea, un poco lo que yo quería en el cómic era poder terminar de digerir todas esas experiencias de adolescencia, como darles ya un sentido en mi vida adulta. Entonces, pues sí, yo diría que pues, las experiencias que más me marcaron fueron esas, mis amistades, ¿no? O sea, la gente que conocí, lo que logramos hacer juntos, o no logramos hacer juntos, ¿verdad? Habrá que ver en qué termina la historia. Pero pues eso, yo diría las amistades y conocer parte del país y lo que es la realidad nacional, ¿no? Vaya, entonces parte de la inspiración que te motivó a hacer este cómic fue realmente tus experiencias de CCH, ¿no? Digo, creo que a Sí, todos nos ha totalmente. marcado así. A mí yo también considero que, si bien la facultad fue una etapa muy increíble, yo considero que el CCH también para mí fue una de las mejores etapas, ¿no? Fue como un brinco increíble de pasar de la secundaria al CCH, era un mundo completamente distinto, ¿sabes? Fue algo increíble. Las Sí, marchas, todo eso, totalmente. los movimientos sociales, realmente sí, entiendo ese punto, ¿no? Entiendo por qué te inspiró tanto en hacer este cómic, ¿no? Digo, a mí también como no me ha marcado el CCH, ¿no? Mi primera marcha, como no me va a marcar. Justamente fue en un 2 de octubre, igual acabé igual que Francisca, Raúl, todos ellos, así como de, wow, no manches, una marcha. ¿Qué es esto, no? Sí, es increíble. Sí, la primera vez que vas a una marcha es increíble. Sobre todo esta parte del cómic, me acuerdo, me gustó mucho porque dicen, oye, ¿por qué se agachan? Oye, ¿por qué corren? ¿No? Dice, no sé, así lo hacen todos en las marchas, ¿no? Y literalmente, así como les pasó a ellos, me pasó a mí la primera vez que vi que todos se agacharon. Y yo, ¿por qué se agachan? ¿No? Y luego de la nada, corran, y tienes que correr, ¿no? Y Sí, fue algo increíble, ¿no? Sí, cuando vi esa parte del cómic fue como, wow, igualito, fue algo así igualito a lo que viví esa vez cuando me dijeron, corre, agáchate, no sé. sí, hay que esquivar para que no te atropellen, no atropellar, sí, es muy emocionante. Sí, la verdad sí me agradó bastante, ¿sabes? Y justamente hablando de esta historia de Crack, la historia de Crack, justamente te quería decir que me agrada mucho la manera en la que construye los personajes, ¿no? Si bien, ¿cómo se llama? Gracias.
Francisca es como la principal, creo que no dejas de lado en desarrollar los demás personajes, ¿no? Digo, creo que creas como mini protagonismo a los demás personajes, ¿no? Como lo que vive, ¿cómo se llama? Si no me acuerdo, era Pedro, ¿no? El que vive muy lejos, ¿no? Pedro, Y te cuentas un poco su claro. problemática, ¿no? De todo lo que tiene que vivir y cómo no, mucha gente que luego vive muy lejos, ¿no? Luego Sí, el de Sebas, también la problemática que tiene con sus padres. No sé, como que no tratas de olvidar, no tratas de abandonarlos, ¿no? Porque creo que ese es un gran problema con las historias, ¿no? Que luego muchas veces dejan de lado a los protagonistas, ¿no? A los secundarios, a las personas complementarias al protagonista, ¿no? Pues solo está claro. ahí como complemento, ¿no? Del personaje, ¿no? Pero al contrario, ¿no? En tu historia logras conectar que todos los personajes, no solo Francisca destaque por sobre todas, ¿no? Sino que tratas de darle una historia distinta a los demás personajes y todos participen de una manera extraordinaria, ¿no? Como que sí logras crear cierto protagonismo, ¿no? Y Ay, justamente gracias. te quería decir eso. Porque es difícil, Sí, ¿sabes? Es muy difícil. pues un poco, o sea, es que, claro, Francisca es el personaje que tiene claro todo desde el principio, ¿no? O sea, como que ella ya tiene una posición política, ya sus papás, digamos, como que la han educado de cierta forma, ¿no? Y los demás, justo, digamos, por eso no son protagonistas, pero en realidad sí son, porque es su proceso de conocer todo eso es nuevo para ellos, ¿no? Francisca está que les puede decir como, ah, miren, en esta comunidad pasó esto, o miren, una marcha, como hay que organizar este tipo de cosas, ¿no? Pero los demás son los que justo, eso es lo que yo quería reflejar, ¿no? Como fue mi experiencia, ¿no? De conocer todas esas cosas, sí, a través de una amiga que era eso, ¿no? O sea, era como mi maestra de todo lo que tuviera que ver con tener una conciencia crítica, ¿no? Digamos, yo no soy la protagonista de mi historia, pero justo para mí era importante eso, porque también creo que parte de lo que me inspiró a escribir esta historia es compartir que no toda la gente que participa en marchas o colectivos es igual, ¿no? Entonces yo sí quería reflejar esas distintas realidades. Entonces no era posible como olvidarme de ellos. No sé que también lo voy logrando, pero me agrada escuchar todos esos halagos. Muy bien, muy bien. Qué bueno que te parece que no los abandono porque era importante para mí eso, ¿no? Como que alguien que leyera el cómic y que no tiene para nada experiencia política ni ningún tipo de, pues sí, de vivencia relacionada con estudiar en una universidad pública como es la UNAM, de todas formas pudiera verse reflejado ahí porque diga, ah, es que sí, yo también vivo lejos, o ah, mis papás también trabajan vendiendo garnachas, o no, mis papás son investigadores de la UNAM, ¿no? O sea, eso es lo padre de ir en una escuela como el CCH, como las prepas, que son miles de estudiantes. Entonces hay miles de realidades ahí y confluyen todos en momentos muy particulares de su vida y en momentos muy particulares del contexto nacional, ¿no? Y justamente te iba a comentar eso, que me agrada la diversidad que tienes, ¿no? No solamente te centras en ciertas características, ¿no? Sino que justamente lo que mencionas, ¿no? Que el CCH, las prepas son un mundo literalmente de gente, ¿no? Digo, ¿cuántas personas de cuántos rasgos tanto sociales y económicos hay, ¿no? Hay tanto ricos, pobres, medios, no sé. Es una variedad increíble de pensamientos que hay en el CCH, ¿no? Y creo que lo reflejas bastante bien en este cómic, ¿no? Gracias. Y justamente te iba a decir esta parte cuando dijiste que este cómic era para justamente hablar de ciertos temas sociales para ciertas personas que no están tan, ¿cómo se llama? Tan llenas de este tipo de conocimientos, ¿no? Que no son tan adeptas a escuchar de política, de estudiar sobre cuestiones sociales, económicas, violencia. Y justamente te iba a decir esta parte porque justamente cuando estuve leyendo tu cómic, justamente cuando todos los chavos se van con Francisca ahí de aventón, ¿no? Por culpa de Raúl que casi me los matan. Qué bueno que no les pasó nada. Justamente te iba a decir esta parte que justamente cuando empiezas a hablar esto de las desapariciones, cuando el niño dibuja el dibujito, todo esto, pues sí te quedas como de wow, O sea, como que no lo sentí forzado ni nada, ¿sabes? Al contrario, como que sí quedó bastante bien metido ese tipo de temas, ¿no? Que justamente hablaste de esos temas Gracias. sin forzarlo, ¿sabes? Que es algo difícil, ¿no? Porque luego son temas bastante difíciles de tocar, ¿sabes? Son temas que son bastante polémicos, son difíciles de tocar y sobre todo son difíciles de escuchar, ¿no? Porque lo que no quieren las personas es escuchar, saber de este tipo de cosas, ¿no? Que pasan hoy en día, ¿no? Pero que es difícil admitir que pasa, ¿no? Y suceden y justamente creo que tú lo consigues, ¿no? No lo fuerzas y lo metes de manera natural y de una manera en la que el espectador se queda como, wow, ¿no?
Digo, yo cuando vi esa escena del niño, del desaparecido, todo eso, yo pues sí me quedé como en silencio, como de, wow, sí, tiene razón, ¿no? Es como, Mm. no sé, como, wow. Ay, gracias. Y sí, Gracias. No, justamente te iba pues a decir que tienes es- buena, ¿cómo se llama? Eres buena adaptando a ciertas situaciones, ¿no? Justamente como esta parte del asunto político, ¿no? De los narcotráficos, las empresas, todo eso. Y sí, justamente te iba a decir que me parece bastante bien, ¿sabes? No sé, justamente hablando de esto de la creación, literaria, justamente te iba a decir que cuando creas un mundo o unos personajes, ¿qué es lo que más te gusta crear? Por ejemplo, de los personajes, ¿qué es lo que más te gusta crear a la hora de crear personajes? mm, pues es que los personajes en realidad son como la materia prima de una historia, ¿no? Entonces es como ese material con el que luego vas a construir esa otra cosa que es una historia. Y a mí lo que más me gusta es justo entender que los personajes, eh, lo que son, los va a obligar a llegar a ser otra cosa. Entonces constantemente me estoy preguntando, ok, en este momento de la historia, ¿quién es mi personaje? Y el hecho de que el personaje sea de una forma en un momento particular, se va a traducir en que va a dejar de ser, ¿no? Porque así somos las personas. Este, el hecho de que de que pensemos de una manera en este momento, la única consecuencia de eso va a ser que vamos a cambiar esa forma de pensar, ¿no? Vamos a tener que hacer otra cosa porque es la naturaleza de la vida, ¿no? O sea, el cambio constante. Uno puede pensar, o un error común es creer que las cosas no cambian, ¿no? Que las personas no cambian. Y no, ¿no? O sea, creo que justo el arte de la narrativa es ver que sí, que incluso aquel personaje que parece no cambiar, esa permanencia, continuar siendo de una forma es un cambio, ¿no? Porque ya ha pasado tiempo, es una acumulación. Entonces no hay quien se quede igual. Y para mí eso es lo que, digamos, es lo que más me gusta, ¿no? Como decir, ok, y sí cambió, ¿no? Sí es la misma. Incluso un personaje como Francisca, que es bastante seguro, bastante, digamos, como que es el personaje pivote, ¿no? Le dicen, es aquel cuya transformación a lo largo de la historia no cambia tanto, no es un gran arco, pero el hecho de que los otros la acompañen o no, por supuesto que va a modificar su emoción, su empatía, ¿no? Qué tan tolerante es, o esa es mi intención, ¿no? Como ir mostrando cómo cambia ese personaje, aunque sea de manera más sutil que los otros. Entonces diría que eso, ¿no? Lo que más me gusta es pensar en cuál va a ser la consecuencia de que el personaje sea así ahorita, ¿no? ¿Cómo va a ser en el próximo episodio? Sí, justamente tocaste un punto bastante interesante porque sí, creo que es un problema que siempre he visto, que siempre hay, ¿no? Muchas veces tanto en cómics, libros, animes, series, películas, siempre hay un problema con que a veces a los guionistas se les olvida que el personaje evoluciona, ¿no? Y siempre crea un personaje lineal y es como, pues pasa esto y ya, ¿no? Es como que no hay realmente evolución, ¿no? Digo, son pocas las historias, pero ha habido historias que suelen cometer esos errores tan comunes, ¿no? Como no evolucionar el personaje, algo tan básico, ¿no? La historia, como evolucionar el personaje, ¿no? Como realmente debería. Las consecuencias, ¿no? Justamente me parece bastante interesante que toques este punto de las consecuencias, porque obvio que al evolucionar un personaje tiene que haber consecuencias, ¿no? Qué cosas va a cambiar a bien o a mal del personaje y va a cambiar a su vida, ¿no? Y eso me parece bastante interesante, ¿sabes? Me agrada mucho ese punto que tocaste, ¿sabes? Este, y hablando de otro punto, justamente te quería preguntar, tú que eres escritora, bueno, guionista y todo esto, ¿cuál es tu historia literaria favorita? ¿Cuál es la que más, o de las que más te gustan? No sé, ¿cuáles son tus historias literarias favoritas? Si es que tienes varias. Mm, o sea, a ver, o sea, mi clásico así es Harry Potter. O sea, para mí Harry Potter justo fue como lo que marcó mi adolescencia, mi niñez y mi adolescencia. Y no tengo vergüenza en admitirlo porque que uno podría esconder bajo la alfombra para darse las grandes y decir, no, 100 años de soledad o así, pero no, o sea, yo Harry Potter para mí, incluso, o sea, cuando lo estaba leyendo, no sé, el quinto volumen en el cual como que, según yo, Harry Potter tiene un colectivo, ¿no? Tiene un cubo dentro de Hogwarts, ¿no? Que es este lugar en el que entrenan magia y así. Entonces, yo desde mi interpretación, así, Harry Potter era como, claro, yo estoy haciendo lo que hace Harry Potter, nada más que, bueno, en el CCH Sur en vez de Hogwarts, pero
Entonces sí, diría que esa, ¿no? Y sobre todo porque es una saga, me gusta escribir series, ¿no? Entonces diría que esa es mi lectura. Y pues sí puede haber, digamos, otras que he disfrutado mucho, ¿no? De las que más me han marcado, que he vuelto a leer, ha sido Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro. Me gusta mucho cómo está escrito. Eh, y pues sí, Pedro Páramo. O sea, digamos, esos son de esos que sé que he vuelto a leer varias veces, además no son muy largos. Eh, pero sí, por decir algunos así ahorita diría eso. Y pues ahora he estado leyendo, intentando leer mucho el guión, ¿no? Aunque sea guión, es difícil encontrar guión de cómic, entonces pues intento leer de cine, ¿no? O de series. Entonces eso, esas son las lecturas que ahorita diría. No, me parece bastante interesante que te guste justamente, que justamente uno de tus libros favoritos haya sido Harry Potter, ¿no? Digo, siempre hay este desprestigio por las novelas juveniles, ¿no? Digo, sobre todo yo que Claro, estudié letras, te puedo decir eso, ¿no? Que todos cuando, novela juvenil, oh, no, eso no es literatura, ¿no? Es como de, pues el chiste es leer, ¿no? El chiste es leer y justamente eso es la lectura, ¿no? Entretenerte y leer un rato, ¿no? Digo, ni que a mis 10 años quisiera leer a Jean-Paul Sartre o algo así bien filosófico, ¿no? Pues no. claro. No, pero está bien, ¿no? Digo, justamente las novelas juveniles creo que no tienen nada de malo, ¿no? Digo, justamente siento que son buenas en el sentido que pues incitan a los jóvenes a leer, ¿no? Digo, no les vas a poner a leer el Quijote de la Mancha un joven, ¿no? Es como o sea, sí sé Claro. que es literatura clásica de la lengua española, pero pues por favor, ¿no? Hasta yo que lo leí ya a cierta edad, pues se me complicó leerlo. Ahora imagínate un joven corazón. Corazón, muchos jóvenes dejan de leer, ¿no? Porque los obligan a leer ciertas cosas bien complicadas. Pero sí, Claro. no, yo siento que está bien que hayas, que digas que te gusta Harry Potter, ¿sabes? Digo, yo sí defiendo las novelas juveniles y los libros infantiles como buena, como literatura de verdad, ¿sabes? Solo que la gente le cuesta admitirlo, ¿no? Pero sí, es literatura. No, pero me parece bastante interesante que justamente hables de esto de cómo escribir guión, ¿no? Digo, justamente te iba a preguntar, ¿realmente sientes que es más complicado escribir o qué tanto cambia la escritura de un guión, de cómic a serie o película? Ahorita tú que has leído así como ciertos textos, ¿realmente cambia mucho? ¿Es muy diferente o realmente no hay mucha diferencia a la hora de escribir guiones? Sí, sí cambia porque, bueno, además de que el guión de cómic depende de con quién, si estás trabajando tú solo o si estás, o sea, el cómic puede ser una labor de una persona, ¿no? Y puedes escribir tu cómic, perdón, tu guión de cómic, pues si tú no necesitas descripciones de nada más que los diálogos, pues hay quien solo escribe eso o hay quien sí colabora y entonces tienes que poner los detalles que consideres, pero el guión de cómic es algo que lee muy poca gente, ¿no? El mismo creador o la colaboración, chance un editor, ¿no? 3 personas. Los guiones de cine, los guiones de series los lee mucha gente, son equipos de producción enormes, ¿no? Entonces, claro que son distintos y hay una escuela mucho más, o sea, digamos, hay una tradición de escritura, ¿no? No solamente está el guión literario, lo pasas al técnico, ¿no? Hay una versión que va a tener el de dirección de arte, otro que va a tener, ¿no? Entonces hay distintos tipos de guión en ese tipo de, digamos, de producciones audiovisuales, ¿no? O el guión de animación también, ¿no? El de postproducción va a tener que tener acceso a un tipo de guión, ¿no? En particular y así. Entonces sí tienen su particularidad. Es difícil encontrar guión de cómic, ¿no? No es tan fácil como ahora que he estado intentando enseñar a escribir guión de cómic, como poner ejemplos. Entonces, pues yo muestro los míos, ¿no? Para bien o para mal de mis alumnos, pues ya es el material que tienen ahí a la mano. Pero uno puede aprender mucho de leer los guiones audiovisuales porque la estructura es similar, digamos, a pesar de que el cómic tiene la cuestión de el panel y la hoja, ¿no? O la entrega si es en un cómic como webtoon, ¿no? Que es como una entrega semanal o así, ¿no? Ese sería como tu hoja. Y en cambio la unidad en la producción audiovisual pues es la escena, ¿no? Entonces tú tienes una escena que ocurre en un mismo lugar, en un mismo tiempo, esa es tu unidad mínima. En el cómic no, puede ser la hoja, puede ser, digamos, la entrega digital, etcétera. Entonces sí, tienen diferencias, pero digamos, se aprende más de leer de guión audiovisual o de teatro, ¿no? Teatro es puro diálogo, casi, ¿no? Con algunas indicaciones.
Sí, justamente, hola, hola, ¿se escucha? Perdón, es que se me fue un poco el internet. Se me quedó congelada la pantalla, pero sí, justamente, pues sí, vaya, no sabía. Bueno, sí, tiene bastante sentido ahorita lo que dices, ¿no? Que justamente la diferencia entre el guión de cómic es que, pues, no lo ve tanta gente, ¿no? A la hora de producción a comparación de un teatro, una producción de series o de cine, ¿no? Que es como, literalmente hay 50, 60 personas leyendo el guión para saber qué hacer, ¿no? Y sí, sí, ahorita que dices, sí, creo que tiene bastante sentido eso de que, pues sí cambia mucho, ¿no? Justamente esta parte de la creación del guión, ¿no? Y digo, me parece un poco triste que pues no hayas encontrado mucho sobre guión de cómic, ¿no? Es como, se ve que realmente no hay como, a lo mejor sí hay interés, pero a lo mejor todavía no hay como mucha producción, o realmente no hay mucha investigación detrás sobre, supongo que, sobre el guión del cómic, ¿no? Porque por lo mismo, ¿no? Supongo que se ha de pensar que es algo muy sencillo, ¿no? Algo muy vago, como, pues es como un guión, ¿no? De cine, pero pues no lo sé, o ¿por qué crees que se deba a Ujú. esto de que casi no hay mucha investigación o muchos trabajos sobre cómo redactar un guión de cómic o la investigación detrás de un guión de cómic, ¿no? ¿Por qué crees que no exista tanto trabajo al respecto? ¿O qué crees que se deba? No sé, mira, yo tampoco diría así como, oh no, a mí me consta que no hay muchos, seguro que hay investigaciones, sí he encontrado un par de libros, ¿no? Que sirven de referencia, pero yo creo también es por la forma en la que uno se va metiendo al mundo de hacer cómic, no, realmente no es, no, como no es una industria tan, bueno, obviamente fue una industria muy importante para, en algunos países sigue siendo una fuente digamos, de generación de dinero importante, pero aún así no es una cuestión como de que uno entre por mérito académico o por, ¿no? Es una cuestión de, pues yo empecé desde bien chavo, me fui metiendo, después me dieron, ¿no? Para hacer un guión, si uno ve digamos, las trayectorias de artistas de renombre, no es como que metieron su CV y entonces fueron avanzando así, ¿no? Sino que es más como de, pues digamos, tiene un carácter quizás un poco más artesanal, de ir trabajando, haciendo trayectoria, los que son creadores independientes, pues ir a estos festivales de fanzines o de cómics, como ir mostrando tus creaciones. Entonces yo creo que también esa, como una cuestión más autodidacta, es lo que ha generado, pues sí, que ese sea el estado como de la creación de guión de cómic. No creo que sea tanto como no tiene mérito, sino que así históricamente se fue dando. Pero tampoco me consta porque eso sí, o sea, este fue mi primer cómic, mi experiencia, digamos, mis conocimientos son muy prácticos, ¿no? O sea, yo lo que sé de creación de cómic, de escritura de guiones, todo lo que tuve que ir resolviendo para poder hacer mi propio cómic, ¿no? Entonces, incluso en mi curso de guión, de cómic, bueno, de cómic en general, son todas cuestiones metodológicas muy prácticas, ¿no? Ahí sí, creo que ahora hay hasta maestrías y acá en México y así, que enseñan también la parte teórica y así. Pero bueno, yo no me diría para nada que soy un especialista en el tema y que invítenme a dar conferencias, no. Aunque si sea la oportunidad que te inviten a una conferencia, ¿no? Dar una conferencia en un futuro. Pues sí, sí, sí se da. Intentaré investigar y ser entretenida, ¿verdad? Justamente te iba a decir, yo, por ejemplo, yo estudié letras, pero no me considero escritor, ¿no? Porque realmente, sí, algún día he querido llegar a escribir algo, pero luego a veces me da flojera, luego a veces sé que es difícil sentarse y realmente escribir, ¿no? Y justamente te iba a preguntar, ¿cuál es tu proceso de escritura para cuando quieres escribir historias? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu proceso de lectura? ¿Realmente te sientas y te quedas sentada durante 3 horas, ¿sabes? Escribiendo? ¿O cuáles son tus métodos de inspiración? ¿Qué es lo comúnmente que haces para inspirarte, para escribir? Porque escribir es un proceso bastante complicado, ¿no? Uno piensa que solo es escribir lo primero que viene a la mente y ya, ¿no? Pero no, realmente lleva un proceso por detrás, ¿no? No sé cuál sea tu proceso. Claro. ¿Qué consideras tu proceso de escritura? ¿Cómo lo haces para escribir? Pues lo que yo, o sea, lo que he hecho es como seguir de manual ciertas, digamos, como instrucciones, ¿no? Como pensar en cuál es el mensaje de mi historia primero, ¿no? Ya, o sea, empiezo imaginándome cosas igual que todo mundo, pero siempre, o sea, ya cuando digo, ok, voy a trabajar sobre esta historia, digo, ¿por qué? ¿Por qué quiero trabajar sobre esta historia? ¿Qué quiero decir?
¿no? Seguramente hay algo que quiero comunicar, porque si no me bastaría con seguir como imaginándome estos personajes o así. Entonces lo primero que hago es eso, y para eso pues me subo a la azotea y camino y pienso, ¿no? Básicamente lo primero que hago es eso, lavo los trastes, hago qué hacer en mi casa y pienso y pienso y pienso. Y ya luego pues toca como hacer lluvia de ideas, hago muchos diagramas, ¿no? Agarro cuadernos y empiezo como a decir, ok, ¿y cuántos personajes, no? Como que soy muy... Eh, sí, como que me gusta ver estructuras, ¿no? Entonces digo, ok, ¿cuántos personajes, cuántos capítulos, cuántos temas, ¿no? ¿De qué quiero hablar? Y voy así como haciendo, sí, como en viñetas, ¿no? Como pensando en, ok, quiero lograr esto, otro. Y ya después sí soy muy de, me voy por lo menos, por ejemplo, el año pasado lo que hacía era, como, me voy 4 horas a este café, no me importa, ya era cliente frecuente, así, diario estoy ahí 4 horas. Hay días en que no escribo nada, hay días en que sí, pero así. Y ponerme una fecha, ¿no? Por ejemplo, a mí me ayudó mucho trabajar. O sea, terminé de escribir el primer guión y dije, ilustradora de Crack. Le dije, ay, tengo esta historia y así, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Y ya que había hecho el compromiso con ella, le dije, bueno, son otros 6 capítulos, te voy a entregar uno en esta fecha, otro en esta fecha. O sea, como que yo fui solita generándome ese compromiso para obligarme a escribir. Básicamente así fue como salió Crack y como han salido las otras cosas en las que estoy trabajando, ¿no? Como decir, ok, dame estos 3 meses, en estos 3 meses voy a generar yo la historia y tal día te llamo. Y así me obligo a que sí. Qué procesos de producción creativa bastante interesantes, ¿no? Digo, lo de caminar en la azotea creo que es algo que yo también haría. Digo, yo cuando tengo que escribir algo, no necesariamente literario, sino algún trabajo escrito o algo del trabajo, que una publicación, pues luego yo me pongo, pero a caminar en mi cuarto. Creo que a veces caminar ayuda bastante, ¿sabes? Sentido esa parte de Sí. caminar en la azotea, así que no está mal, ¿sabes? Que caminar está bien. Luego a veces cuando más momentos de inspiración tenía era cuando caminaba de regreso del CCH para mi casa, era cuando más tenía más imaginación, ¿no? Mientras escuchaba música. Como que no sé por qué caminar te inspira más que estar sentado en la computadora, así caminar. Entiendo esa parte. Que te dé el aire, el solecito. Sí, no sé, es como, no sé, como que caminas y la sangre circula por el cerebro. Quién sabe por qué sea, pero sí, a mí también caminar me ayuda mucho cuando quiero escribir algo, cualquier cosa me ayuda a inspirarme mejor que andar sentado golpeándome la cabeza en la mesa, así como, piensa en algo, ¿no? No, pero me parece bastante interesante eso de también de quedarse en el café 4 horas, digo, creo. Es un buen método para inspirarse. Ya te hubiera regalado una tarjeta de cliente frecuente mínimo, ¿sabes? Era lo mínimo. Sí, deberían. No, pero justamente ahorita que estamos hablando de esto de Crack, ¿qué va a pasar con Crack en el futuro? ¿Se va a quedar como un proyecto de Webtoon? ¿Has planeado hacerlo una edición limitada a tantas número de piezas impresa? ¿O qué va a pasar cuando termine Crack? No necesariamente spoilers, yo no quiero spoilers, solo qué va a pasar después, ¿no? Te digo, yo quiero ver qué va a pasar. No, pues justo no tengo idea. O sea, ha estado muy padre subirlo a Webtoon porque así siento que alguien lo lee, ¿no? O sea, que no se queda así como en una colaboración que nadie más conoce, pero la verdad es que no lo sé. Yo quería en un principio como sacarle fotocopia, o sea, porque en un principio yo pensé que iba a ser una historia mucho más corta, ¿no? Ya resultó que yo tenía mucho que decir. Entonces mi plan inicial era como, pues hago un librito, le saco fotocopias y yo quiero ir y como repartirlo en el CCH, y que las nuevas generaciones que a lo mejor post pandemia ya no hay cubos, yo quiero que sepan que había cubos en esta escuela y así. Digamos, en un inicio esa era la intención. Ahora que he estado viendo cuántas páginas van a ser, no creo que me alcance para fotocopiar y regalar la historia, así. Pero yo creo que, pues sí, que lo subiré a Amazon, en PDF, en alguna página para intentar ver si se puede vivir del cómic, lo dudo. Entonces lo otro que voy a hacer supongo que es pues sí, como alguna edición especial, como bajo demanda, a ver si alguien lo quiere comprar.
O sea, aquí entre nosotros le tengo poca fe como a la distribución, no soy muy buena en eso, no inicié el proyecto como con la mentalidad de ni siquiera de buscar un editorial, porque pues, no soy nadie en el mundo del cómic todavía, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, mi intención es que esté así libre en Webtoon para que lo pueda leer quien sea. Quizás haga lo mismo en subir un PDF ya libre, que lo pueda leer quien sea en PDF y hacer una edición especial. Como, sí, eso es lo que tengo pensado, pero no, en eso sí no soy tan disciplinada como en la escritura. No he pensado mucho en qué voy a hacer después con la historia. Bueno, pues estaría interesante una edición especial, aunque por lo que dice se ve que hay crack por un buen rato, ¿no? Se ve que la historia va más larga de lo que uno pensaría, ¿no? Pero Sí, está bien, ¿sabes? Eso le da más interés a la historia, ¿no? Digo, de por sí veo que hay bastante gente que comenta tu historia, ¿no? Y digo, wow, sí ha habido gente que le interesa, ¿no? Sobre todo unos sí, comentarios que luego la gente sorprendente. se toma a pecho la historia, ¿no? Cuando mucha gente, sobre todo la gente, cuando habla sobre la relación entre Raúl y ¿cómo se llama? Almendra, ¿no? Que dice, Sí. amiga, date cuenta, hashtag, amiga, date cuenta, Raúl no es un bueno para nada y cosas así, ¿no? Y luego me da risa como la misma comunidad se apega mucho a la historia, ¿no? Es como, Sí, ha sido muy padre que la gente comente. O sea, yo la verdad es que tenía la impresión de que, pues justo como son temas políticos y pues no hay romance real, o sea, hay una relación ahí romántica, pero no es realmente muy positiva. Entonces, como que yo dije, no, pues bueno, pues ahí lo vamos a ir compartiendo. Y haya gente a la que le interesa, realmente me conmueve, me hace seguir, aunque en efecto no sepa si voy a poder distribuirlo o no después, como que esos comentarios sí están tan chidos. sí, la verdad es que sí, yo también soy fan de leer los comentarios siempre que leo la historia, ¿no? Cuando veo el capítulo ya veo los comentarios a ver qué dice la gente. Sí me agrada que siga creciendo una comunidad en torno a ese cómic, ¿no? Digo, es poca, pero ha crecido una comunidad, ¿no? Que es lo importante. Ha habido gente que le ha gustado la historia, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, yo también soy fan de la historia. Quiero ver qué va Ah, a muchas pasar con. gracias. Sobre todo yo estoy interesado con lo que va a pasar con Raúl, ¿no? Digo, sé que todos sabemos que Raúl ahorita pues es el clásico vato sin futuro y que es flojo y todo, ¿no? Pero ha demostrado como cierta evolución, ¿no? Sobre todo esta parte cuando quiso defender a Francisca con la maestra, ¿no? Fue como de, wow, no me esperaba algo de Raúl, ¿no? Digo, me parece bastante interesante, ¿no? Digo, quiero ver en un futuro qué va a pasar con Raúl, si va a seguir igual o va a haber un pequeño cambio, ¿no? No sé. Pero es interesante, ¿no? Digo, hay cosas así interesantes. Oh, rayos. Es bastante interesante, ¿sabes? Son de esos tipos de cosas que digo, wow, esos pequeños detalles que me interesan, ¿sabes? Porque sí es triste, Qué ¿no? Que bueno. todos odien a Raúl, pero yo sé que va a tener un cambio interesante, eso yo lo presiento, ¿sabes? A ver qué va a pasar, ¿no? No, pero sí, Sí, ya me voy a callar para no sí, dar mejor, porque si no spoilers. me voy a spoilear y va a ser como tipo spoiler de Star Wars, de, oh, Luke, yo sé, soy tu padre, no, pues no queremos ese tipo de spoilers, ¿no? Y y justamente hablando de más proyectos, luego de acabar con Crack, cuando se termine Crack, se distribuye o no se distribuye o se haga PDF, ¿has pensado en algún proyecto futuro o no hay proyectos ahorita futuro? ¿O ahorita solo estás pensando en Crack nada más? No, sí, sí, estoy haciendo junto con otra amiga una comedia romántica, ahora sí más positiva, que va a tener lugar en el barrio de Santo Domingo, en el Pedregal de Santo Domingo, que está justo atrásito de CU. Y pues ahí, o sea, lo que va a ser una historia sobre un influencer que es un junior espiritual, ¿no? Que hace yoga y que lee el tarot y así, y que cae en una estafa y entonces termina teniendo que rentar un cuarto ahí en Santocho, como en un hostal de estudiantes. Entonces también va a estar muy inspirado en cosas que he vivido, porque también renté en Santo Domingo y así, como que mi fuente de inspiración es lo que he vivido, ¿no? Y es un poco como los proyectos que siguen para mí, son eso, son como reflejar cosas de la realidad que siento que están muy cagadas o que son muy emocionantes. Al final lo de Crack para mí era importante porque sí es político y sí es la realidad nacional, pero también es muy emocionante, o sea, vivir eso como adolescente es algo que realmente, o sea, yo lo preferí mil veces a ir de fiesta o así, como que me parecía como algo mucho más emocionante.
Y en general eso, vivir en espacios de la ciudad, reflejar las cosas que uno hace, siento que a veces nos falta eso en el entretenimiento actual, ¿no? Como que nos muestran mucho, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Son muchas historias como Élite o así como tramas de escuelas privadas, donde hay como una serie de cosas que como que se esfuerzan mucho por hacer que la vida de los personajes sea interesante, cuando realmente lo que a uno le rodea es suficientemente interesante desde mi punto de vista, nadie lo cuenta. Entonces, un poco el proyecto que sigue, que es Casa Copal, va por ahí, ¿no? Como que va a tener una onda menos política o menos evidentemente política, pero sí, siempre va a estar presente esa cuestión de la realidad nacional. Sí, qué bueno que tocas este punto de que luego a veces las series tipo Netflix tratan de detallar cómo es la vida adolescente, ¿no? Hasta hay memes, ¿no? Como de, según la adolescencia, según Netflix, y sale una orgía, ¿no? De varios jóvenes musculosos que parecen de 20 años, y dice, yo en la prepa, ¿no? La prepa realmente, y sale un vato ahí todo vomitado en el piso, o así, no sé, los estudiantes así Claro. todos en el transporte público, ¿no? Lo sé, así como memes, ¿no? De que realmente la vida juvenil que te detallan las series como tipo Netflix, pues no son nada de lo que tiene que ver, ¿no? No, no, Y sí, muy justamente me agrada forzado. esta parte, ¿no? Que pues tratas de contar desde otro punto de vista la vida juvenil, ¿no? Sin exagerar tanto de meter cosas medio fumadas como Netflix, ¿no? Y sus cosas bien extrañas, ¿no? Pero me agrada bastante esa historia. Ya quiero también leer esta historia de Santocho, en Santocho, el famoso Santocho, Santo Domingo. Ah, ¿cuántas veces no me perdí en Santocho, sabes? Es agradable Con Santocho, cuidado. pero Sí, es agradable Santocho, pero sí te pierdes fácilmente. No sé cómo llegué al metro, pero me perdí varias veces. Sí, qué recuerdos de Santo Domingo. No, pero sí, suena bastante interesante que ya tengas en mente otros proyectos aparte de Crack, que la historia de Crack. Pero sí, no sé, ya voy a estar ahí buscando, leyendo. ¿Y el gracias, nuevo gracias. cómic ya planeas dónde vas a publicarlo? ¿También en Webtoon o va a ser en otra plataforma? ¿O eso No todavía no lo sé, ves o lo estás viendo? todavía no lo veo, todavía no lo veo. O sea, Webtoon ha tenido la ventaja rara de que hay un público ahí que yo no hubiera podido obtener por mi cuenta. O sea, la verdad es que no, y quizás siga usando esa plataforma, pero a lo mejor no, a lo mejor podemos probar otra cosa. Así que ahí te contaré para que, ya que esté listo, lo compartan. Sí, la verdad es que sí, sí, ahí tú pásanos todas las cosas que quieras y aquí lo compartiremos con gusto, ¿sabes? Sí, Gracias. son de esas pocas historias, son de esas historias que deberían compartirse, ¿no? Son muy buenas historias. Y justamente, también te quería preguntar, una de las últimas preguntas era justamente, ¿cómo te ha ido ahorita con tus clases, dando clases de cómics? Porque estuve checando tu página web y ofreces clases para creación de cómics, ¿no? Tanto de historias como en general de cómics, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Sí has tenido bastantes alumnos? ¿Cómo ha sido un éxito el curso? Sí, ¿Qué tal? sí, ha A sido ver, padrísimo. cuéntanos qué tal el curso. ¿Qué tal los cursos que das? Pues no es por presumir, son grandes cursos. No, 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 pues, o sea, digamos, desde mi punto de vista, nada objetivo, ¿verdad? Es un gran curso, pero lo que ha sido muy padre es ver la recepción que ha tenido, que haya tanta gente ahorita interesada en hacer cómic, tantos jóvenes, o sea, en realidad mis estudiantes tienen justo entre 14, tuve unos 10 años, pero digamos de 14 a 25 años, hasta ha habido algunos que tienen más edad, digamos, pero entre los 15 y los 25 hay mucha gente que está interesada en hacer cómic y yo siento que es justo por plataformas así como Webtoons, o así, como que ha inspirado a hacer concursos, ¿no? Como que eso antes siento que no había y ahorita ha habido varios. Entonces me ha ido bien porque me inspira mucho, ¿no? Y además llegan con historias súper complejas, ¿no? O sea, es como, es mi primer cómic, porque es un curso para aprender a hacer tu primer cómic, no es un curso para pues, gente que ya está con sus cómics publicados, ¿no? Entonces, pero aún así, aunque es para primerizos, la banda llega con historias así como yo, ¿no? Es como, voy a hacer mi primer cómic y terminan siendo 3 años de estar escribiendo guiones y así, ¿no? Y eso ha sido muy padre porque justo creo que luego puede ser muy solitario el trabajar en tu cómic, ¿no? O sea, estás ahí, aunque colabores con alguien más como un ilustrador o si tú eres el ilustrador y otro es el guionista, pues es una tarea de pocas personas
y muchas veces la gente se espera a que ya esté como muy, muy pulido para empezar a compartirlo y entonces pueden pasar, digamos, con suerte meses, pero si no puedes estar años trabajando en algo que nadie conoce y no puedes hablar de eso con nadie, y el taller es un espacio en el que justo ha llegado gente que dice, ay, no, es que yo llevo con esta historia 2 años y puedes por fin como comentarle a gente que está en lo mismo que tú, cómo vas. Entonces ha estado muy bien y yo ahorita estoy ofreciendo, digamos, voy a empezar uno en marzo eh, y pues estoy ofreciendo varios horarios porque ya vi que hay gente que trabaja y entonces, pero quiere hacer su cómic y entonces quiere como tener el taller en la noche, entonces pues como de por sí ya es en línea, entonces pues, se facilitaba eso de poder poner horarios que se acomoden a distinta gente. Entonces ahorita hay 3 horarios disponibles y pues me ha ido bien, la verdad, me ha ido bien. No, digo, sí, sí entiendo esto, aparte de que los jóvenes quieran escribir cómics, o la gente en general, ¿no? De cualquier edad, ¿no? Porque luego muchas veces, supongo que también con esto de la pandemia, ¿no? Muchas veces la gente se sintió solitaria y pues qué mejor que manera que convivir que crear una historia, ¿no? Digo, a veces entiendo que muchas veces la gente prefiera escribir historias en cómics que historias escritas, ¿no? Digo, porque la ventaja del cómic es que puedes poner ilustraciones, ¿no? Y eso como que le da ¿cómo se llama? Más dinamismo, más como vivencia a tu historia, ¿no? Como que te hace verla así como ya reflejada así en una hoja, ¿no? Pero me parece bastante interesante eso que dices, ¿no? Que no solamente hay gente primariza, sino que ya también hay gente que ya ha trabajado durante varios años, que llevan así 3 años de trabajo de cómic y te ha contado sus experiencias y todo, ¿no? Creo que es algo bueno, ¿no? Porque sí, como bien lo comentas, ¿no? Creo que a veces es un trabajo bastante solitario, ¿no? Sentarte a escribir tu propia historia y a lo mucho, a lo mejor solo tienes contacto con el ilustrador, ¿no? Como, pues ahí te va, ahí te lo aviento, ¿no? Ahí te va mi guión y ahí adáptalo, ¿no? A imagen y ya. Y como que no hay mucha convivencia a veces, ¿no? Pero sí, me parece bastante interesante que hayas tenido bastante éxito en tu curso, ¿sabes? ¿Y cuándo nació esto del curso, ¿sabes? ¿Cuántos años ya llevas con esto del proyecto de dando clases de creación de cómics? Pues nada, el año pasado, o sea, en realidad todo esto del cómic fue, digamos, yo empecé a escribir Crack en 2020 y empezamos Elisa y yo a trabajar en el proyecto, sí, desde 2020. Y el año pasado me ofrecieron como que si quería dar un curso de algo, ¿no? en un espacio que se llama Cascada 414. Entonces yo dije, pues estoy haciendo un cómic, tengo bastante notas sobre cómo hacer esto, entonces lo voy a sistematizar en un curso. Y así fue el año pasado en realidad, pero le fue bien, ¿no? En el primer grupo se inscribieron 10, en el segundo 20, ahorita voy a empezar el tercero en febrero, a ver cuántos se inscriben. Y pues en el de marzo espero que se inscriban más, ¿no? Ese ya lo voy a dar yo por mi cuenta. Y pues fue básicamente así, como que sí me puse a sistematizar qué había hecho yo para poder hacer el cómic. Y pues ya salieron de 10 sesiones que son bastante prácticas, ¿no? Que sí, que contienen todo eso que me puse a estudiar para poder hacer yo mi propio cómic, porque de nuevo, o sea, yo pensé que iba a ser algo fácil, ¿no? O sea, yo dije como, sí, además yo solo soy la guionista, entonces X, ¿no? Me escribo lo que quiera y ya, y no, no, tiene su, su trabajo detrás, ¿no? Entonces, pues sí, sí, desde el año pasado, en realidad no es que lleve mucho. Claro, yo tengo una formación previa como diseñadora y, digamos, sí tomé talleres de un diplomado de guión, o sea, sí tengo una experiencia profesional independiente al mundo del cómic, eh, digamos, que me facilitó poder sistematizar y hacer una clase y así, ¿no? Este, pero sí, es que eso ya no lo había querido agregar, pero sí, yo recientemente terminé mi maestría, entonces pues me puse a hacer esto del cómic como un pasatiempo en lo que veía si me quería meter a un doctorado o lo que fuera, y el pasatiempo se volvió algo en lo que dije, puedo realmente investigar sobre esto mejor y armar una clase sobre esto en vez de estar haciendo un doctorado. ¡Ja! Pero bueno, básicamente así fue como salió el curso de cómic.
Vaya, tú haciendo un pasatiempo en lo que veas y tomar doctorado y ¡pum! Salió este proyecto. Sí, Vaya, sí. ¿quién lo diría? El destino dijo, no, ¿sabes qué? El doctorado puede esperar, mejor ten esto, ¿no? El destino literalmente. Exacto. La pandemia dijo, La pandemia sí. estudiar el doctorado en línea o hacer un cómic, hacer un Ah, cómic. hacer el cómic. Ay, tómate un break, ay, es un cómic. ¿Qué es lo peor que puede Sí, pasar? Solo dar clases en línea de un curso. Ah, pues, nada más, ¿no? nada más y nada mal. No me quejo, la verdad, me ha ido bien. No me quejo. Vaya, pero me parece bastante interesante. Justamente ya para ir cerrando, justamente nos gustaría preguntarte, o más bien me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos seguirte en redes sociales? ¿Cuál es tu página web? No sé si nos puedes dar tus redes sociales, tu página web, para seguir a tanto Mm, de tus proyectos, ¿no? También claro. para la gente que quiera inscribirse a los cursos, no sé si puedes especificar un poco qué es, si se necesitan conocimientos básicos, que dices que no, ¿verdad? Cualquier persona Sí, principiante puede no, entrar, cualquier persona que quiera contar una historia es suficiente, ¿no? Supongo que las ganas, ¿no? Supongo que es lo único que se necesita, ¿no? Las ganas para exacto, entrar al muchas curso. ganas. No, pues pueden saber más sobre el curso visitando mi página web, que es www.gavilancomics.com. Igual, Gavilán Comics es mi nombre en Facebook y en Instagram, aunque Facebook no, casi no lo uso, Instagram tampoco, pero sí estoy presente ya. Y en realidad apenas voy a empezar a difundir esto del curso de marzo, entonces yo espero que pronto ya se activen mis redes sociales y no se vea tan desierto como alguien antisocial. Sí es cierto eso que dicen de escribir, a veces te en sí mismas, y entonces ya ni siquiera Instagram ni Facebook veo. Pero sí, en mis redes sociales, que son esas, Gavilán Comics, pueden encontrar información. Y el curso en realidad están muy invitados todos los que estén interesados en crear una historia a través de cómic, ¿no? Puede ser novela gráfica, historieta, tira cómica, ¿no? Hay muchas formas, manga, ¿no? Hay mucha gente que, incluso hay quien su aspiración es más bien hacer anime, pero empiezan como con su manga y así. Están muy bienvenidos todos en el curso. Ahí en la página hay ejemplos como de algunos trabajos que han hecho estudiantes de generaciones pasadas y pues lo único que se necesita es eso, en realidad es tener ganas de contar una historia y tener tiempo de estar 10 sesiones trabajando en tu proyecto. Entonces, pues están muy invitados, hay muchos horarios y en mi página web pueden encontrar más información. Y también en la página web creo que se encuentra el link para leer el cómic, ¿no? El de Crack, por la gente que Sí, estuvo escuchando un poco y no saben de qué hablábamos, pues claro, claro. yo que yo que acabo de leer el cómic se los puedo recomendar a la perfección, ¿sabes? No, Muchas y gracias. Avila no me Sí, pagó ni nada, no me ha pagado ni nada para promocionarlo. La verdad es que está muy bueno, se los recomiendo leer, ¿sabes? Si están aburridos un ratito, está buena la historia. sí, pues ahí pueden leerlo. Se llama Crack, una grieta en el muro. Y sí, trata sobre 6 estudiantes de CCH Sur que crean un colectivo y se enfrentan a distintas adversidades de la vida académica en la UNAM. Entonces, pues, ojalá lo lean, ojalá dejen un comentario para que me siga inspirando y siga escribiendo. Y pues ya. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, Gaby. Es un honor tenerte a ti, ¿sabes? Tener Muchas a gracias. personas como tú que tienen proyectos bastante interesantes, ¿sabes? Uno Gracias, cuando Víctor. quiere ver proyectos, uno cuando quiere buscar historias distintas, pues no sabe que realmente existe historias allá afuera, ¿no? Y realmente me agrada eso, ¿sabes? Me agrada entrevistar a personas como ustedes que se animan a crear proyectos distintos, ¿no? A salir adelante, ¿sabes? Me agrada. Muchas gracias, Me Víctor. inspiran a yo también algún día hacer un futuro proyecto, ¿sabes? Sí, sí, porque pues esto ya es un proyecto, que estén Sí, la verdad es que entrevistando sí. gente, está muy padre también. Muchísimas gracias por querer entrevistarme. Nadie había estado interesado, así que yo me siento muy honrada. No, y aquí en The World nos sentimos demasiado honrados de ser las primeras personas que te entrevistamos, ¿sabes? Es un honor también Muchas para gracias. nosotros entrevistarte. Entonces, y muchas gracias por todo, y gracias a todos los radioescuchas que nos escucharon el día de hoy. Soy Ricardo y fue un honor. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.